Ayuda idónea, audio 11, capítulo 6, parte 1. El principio de la sabiduría. Vivimos bajo una ley de siembra y cosecha que es tan cierta e implacable como la enfermedad y la muerte. El temor. La sabiduría es concebida en un lugar extraño, es engendrada por el temor. Muchos cristianos, incluso muchos ministros, se niegan a hablar del temor. No sería muy popular con un público que solo codicia placer. Los comentaristas intentan persuadirnos de que el temor bíblico no es más que un respeto por Dios y no verdadero temor. El Dios de ellos es como una figura recortada de papel con solo dos dimensiones. Si nuestras acciones no tuvieran consecuencias o si las consecuencias nunca fueran dolorosas ni permanentes, entonces sería una necedad temer. Pero nuestras acciones y reacciones definitivamente acarrean resultados dolorosos en esta vida presente, así como en la eternidad. Vivimos bajo una ley de siembra y cosecha que es tan cierta e implacable como la enfermedad y la muerte. Uno pudiera tratar de demorar el día de la cosecha, pero siempre llega con la certeza de un legislador eterno. Si las mujeres jamás se dejaran caer en un sofá para llorar su pérdida y soledad, si los hijos jamás maldijeran a sus padres, si nadie jamás experimentara vergüenza y pesar, entonces el temor sería absurdo y el que lo fomentara sería enemigo de la humanidad. Pero si nuestras decisiones nos pueden conducir a finales tristes, entonces el temor es el factor de disuasión más saludable que podemos tener. Es el principio de la sabiduría. La vida sin temor es el paraíso de los necios. Lo que es el dolor físico para la conservación del cuerpo humano, lo es el temor para la conservación del alma. Una vida cristiana sin temor es una vida religiosa sin un Dios viviente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1, 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Todo lo que Dios dice 3 veces es digno de ser acatado. Cuidado, mucho de lo que leerás en este libro ha sido escrito para infundirte el temor de Dios. Siento que si puedo lograr que las esposas jóvenes cobren conciencia de que sus acciones tienen consecuencias, quizás se vuelvan hacia Dios ahora mismo y empiecen a sembrar para el espíritu y no para la carne. Por medio de cartas que he recibido y ejemplos de la vida real, te voy a advertir solemnemente respecto a dónde te llevarán las malas decisiones. Viejas fracasadas y desilusionadas. Cuando una mujer envejece y se da cuenta que no hay ningún hombre que la quiera y la ame, es triste de verdad, porque ha fracasado en el propósito mismo para el cual fue creada, para ser ayuda adecuada para un hombre. Nosotros recibimos miles de cartas cada año, la mayoría escritas por mujeres amargadas de mediana edad, llenas del espíritu, desilusionadas de sus maridos, no espirituales, y buscando quien tome partido con ellas en contra de sus acosadores. También nos escriben esposas más jóvenes que apenas empiezan a cultivar su amargura. Por años intenté escribir un libro que tratara con la multitud de problemas que planteaban en miles de cartas que recibimos. Por lo general, era inútil intentar responder a las mujeres mayores. Es mucho más fácil dirigir a una persona hacia un camino mejor que detener a una persona que se encuentra en una barrena descendente. Finalmente comprendí la sabiduría de la instrucción. Las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Tito 2, 3 y 4. Comprendí que mis consejos debían ser dirigidos hacia aquellas esposas jóvenes que todavía están tratando de encontrar su camino. Es necesario advertir a estas mujeres mientras aún son jóvenes y necesitan un manual de orientación que evite que lleguen a ser viejas amargadas y locas. La mujer que realmente conoce a Dios sabrá que la verdadera espiritualidad consiste en obedecer la palabra escrita de Dios, no en cultivar sus sensibilidades espirituales. Tengo edad suficiente como para haber observado este proceso de fracaso repetido en las vidas de muchas mujeres, demasiadas. He visto cómo empieza a desarrollarse en las vidas de muchas
esposas jóvenes y con el tiempo las conduce a finales miserables. Temo a Dios por aquellas mujeres que aún están en el proceso, porque yo sé que Dios es espantosamente fiel a su palabra, y cuando deshonras su diseño para el matrimonio, claramente registrado en su palabra. Él te resistirá mientras el pecado carcome tu alma y destruye tu salud. Las consecuencias del pecado siempre son crueles y costosas. Sea el pecado de fornicación o el pecado de descuidar tu vocación como ayuda idónea, y el daño secundario a los hijos y miembros de la familia es horrible. Jamás mujer alguna ha sido feliz y realizada cuando descuida la obediencia a Dios en relación con su papel como ayuda idónea. Al leer el siguiente ejemplo recordarás a alguna mujer que conoces que anda en sus 40 o 50 años de edad y tiene algunos problemas emocionales. Su excusa pudiera ser la menopausia, pero descubrirás que la verdadera causa es la amargura. Un cambio hormonal no cambia el alma de una mujer, simplemente derriba sus defensas cuidadosamente construidas para evitar expresar el contenido cautelosamente guardado en su corazón. La mujer loca. Jamás olvidaré algo que sucedió hace varios años. Una pareja de mediana edad con varios hijos se mudaron a nuestra región para poder recibir consejería. A la mujer no le había gustado la consejería que habían recibido en la iglesia donde se habían conocido y casado. Ella creía que mudarse a nuestra comunidad, donde habíamos tantos hombres espirituales, su marido encontraría ayuda. Ella quería que mi esposo lo discipulara, que él fuera su asesor, algo que Mike considera afeminado en el nivel en que ella lo esperaba. Durante muchos años antes de su matrimonio, su marido había sido un próspero hombre de negocios de mucho éxito. Pero después que se casaron, ella expresaba desaprobación por su participación en el mundo de los negocios. Tampoco estaba conforme con la región donde vivía. Ella consideraba que él debía vivir por fe, con lo que quería decir que no trabajara, sino que se quedara en casa con la familia, que era cada vez más grande. Él había sido un don estable, un oso de peluche querendón, hasta amable, siempre amigable y con una sonrisa a flor de labios. Ella era propensa a recibir palabras del Señor. Ella era de profunda pasión y entrega, según ella, y él estaba convencido de lo mismo. Ella lo intimidaba a él porque él cargaba con culpa por causa de pecados pasados, los cuales ella nunca permitía olvidar. Y él se sentía algo asombrado por la espiritualidad esotérica de ella. Varios años antes de que se mudaran a nuestra comunidad, en su deseo de hacerla feliz y porque estaba tan impresionado con su intimidad con el Señor, se mudaron y modificó su negocio conforme a la dirección que Dios le dio a ella. Pero sus nuevas empresas nunca prosperaron. La falta de éxito a su edad lo dejó consternado y perdió su valentía. Se daba cuenta de que envejecía con una casa llena de niños instruidos en el hogar y sabía que no había manera de dar marcha atrás con las malas decisiones de sus negocios. Su frustración e inseguridad eran para ella evidencia de su falta de fe. Ella trató de animarlo y andar por fe y a vivir una vida milagrosa y posiblemente al servicio cristiano de tiempo completo. Él estaba cada vez más dudoso y desesperado. Sufrió su lecho matrimonial. Tenían problemas y ambos lo sabían y habían estado recibiendo consejería matrimonial. También habían estado leyendo nuestra literatura y decidieron que nuestra comunidad sería su salvación. De modo que, plop, aquí estaban. Mi esposo y yo nos tardamos mucho en descubrir la causa de sus problemas. No tardamos mucho. Resultó, como posteriormente lo descubrimos, que estábamos de acuerdo con los consejeros de su iglesia anterior. Ella no era ayuda idónea de su marido, era su conciencia. Ella lo manipulaba con su profundo discernimiento espiritual. Ella describía su actitud hacia su marido como animándolo a una experiencia más elevada. Compartimos la palabra de Dios con ella, diciéndole que su desobediencia y falta de reverencia por su marido eran pecado. Ella estaba pasmada de que
pensáramos que ella era desobediente a su marido. Ella tenía un profundo compromiso con la lectura y el estudio de la palabra de Dios y le encantaba compartir con otras mujeres. La mudanza a nuestra región había consumido lo último de sus recursos financieros y muy pronto estaban sin un centavo. Cuando lograban conseguir un poco de dinero, ella insistía en diezmar creyendo que Dios lo devolvería con creces. Una y otra vez le advertimos que no usurpara la autoridad y deshonrara a su marido. Ella simplemente no podía creer que Dios le pudiera pedir a ella, una mujer espiritual, que defendiera y siguiera a un hombre carnal. El impulsor más importante de su vida era su propia profunda espiritualidad. Ella consideraba que el espíritu era su guía y que lo que Dios decía respecto a la mujer y su posición en la cadena de mando no era aplicable a ella. Ella era la excepción. Además, ella había leído libros y folletos y había escuchado sermones que anulaban los pasajes que parecen limitar el papel de la mujer en la familia y en la iglesia. Afirmaba más o menos lo siguiente: la palabra original en el griego dice, puntos suspensivos, lo que realmente significa eso es que, puntos suspensivos. Sucede que Pablo se estaba refiriendo a conceptos culturales exclusivos de aquel tiempo. Seguramente Dios no le ordenaría a una mujer que en Cristo no hay varón ni mujer. ¿Acaso no había profetisas? Ella estaba totalmente engañada. Creía que su intuición femenina, sensibilidad y pasión eran espiritualidad. Ni se imaginaba que ella fuera una mujer que estaba en total rebeldía contra Dios. Continuamos en el próximo audio. Esta historia continúa.